Hola, bienvenidas al podcast Abrazados en el Caos. Yo soy Kate Nevares y hoy me acompaña la psicóloga Carolina Sauceda. El tema de hoy es la depresión, cómo saber cuándo debo buscar ayuda psicológica, y también vamos a compartir unas experiencias personales con traumas de la infancia y cómo estas afectan nuestras mentes como mujeres. Sea que vas manejando, estés doblando ropa o tienes tiempo para sentarte con un rico cafecito. Esperamos que aprendas junto con nosotras en este episodio lleno de información y de ánimo. Como psicóloga, ¿cuál es la diferencia entre el desánimo y la depresión? Porque yo creo que hoy en día no está muy claro. O sea, hablamos mucho en la sociedad, mucho más que hace 15 años, hace 10 años. Hablamos mucho más de la depresión, pero no sabemos realmente una definición. O yo como persona normal, ¿cómo puedo distinguir entre un desánimo fuerte o que está pues durando más de un día, 5 días, etcétera, o sea, a lo mejor meses, y una depresión? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo distingo? ¿Cómo sé cuando necesito simplemente buscar un amigo, una amiga, o un consejero? Y cuando necesito ya buscar ayuda profesional. Perfecto, me encanta eso. Justo ayer alguien me preguntaba, ¿cómo sé que necesito un psicólogo, no? ¿Cómo sé, cuándo empezar a asistir a un psicólogo? Bueno, la diferencia entre el desánimo y la depresión es que el desánimo es un estado de ánimo, ¿sí? El desánimo es una emoción, pudiéramos decirlo así, que se puede volver en un estado de ánimo. Yo puedo estar desanimado por algo que me dijeron, puedo estar desanimado porque quedé desempleado, puedo estar desanimado porque mi vida no es como era antes. O sea, tenemos muchísimas razones para estar desanimados. La misma palabra lo dice, se me quitó algo, ¿no? Que tenía, o sea, se me quitó el ánimo que estaba teniendo. Entonces, a lo mejor pues ya no tengo motivación de hacer las cosas que hacía antes, me siento apachurrado, etcétera. Ese es el desánimo. La depresión no es un estado de ánimo, la depresión no es una emoción, la depresión es un trastorno psicológico. Entonces, ya un trastorno es algo donde yo ya no estoy teniendo funcionalidad, donde puede dentro de esa depresión haber un desánimo, que también es un síntoma de depresión, pero no podemos decir que estamos deprimidos si tenemos episodios de desánimos aislados, atemporales. O sea, eh, eh, el desánimo, por ejemplo, tú me decías, tuve una temporada de desánimo, pero ya pasó y hoy me siento muy bien. Ahí puedes decir, ok, tuvo un término, se acabó. Pero la depresión es, por ejemplo, para tener como una pauta, estar 2 semanas completas en el mismo estado y no puedo salir de ahí, ¿no? 2 semanas llorando, 2 semanas con tristeza, 2 semanas en desánimo, 2 semanas con un peso, 2 semanas donde estoy sobrepensando, o sea, todos estos síntomas que trae la depresión. Ahora, la depresión, pues, tiene muchas como facetas y tiene también como psicólogos, como profesionistas, lo etiquetamos de cierta manera como depresión menor, depresión mayor, distimia, depresión crónica, depresión leve, moderada, severa. Entonces, hay niveles de depresión y hay estados crónicos de depresión. Entonces, si yo, por ejemplo, como psicóloga estoy viendo que una persona me dice, bueno, estoy desanimada, ya no me motivan las mismas cosas que antes, me siento triste, y eso es lo único que está pasando como en su vida ahorita, yo le puedo decir, bueno, veo que tienes una leve depresión, vamos a ver de dónde viene, cómo la podemos solucionar y todo. Pero si ya la persona me dice, toda mi vida he tenido depresión, de repente va, viene, de repente estoy muy bien y otra vez viene, toda mi vida me he visto llorando, toda mi vida estoy como en desánimo, no sé qué quiero, incluso esta parte de ideas suicidas, donde a lo mejor no es que te quieras hacer algo físicamente, pero simplemente el pensar, ya no quiero estar aquí, ya no tengo fuerza, ya no quiero seguir, ojalá no me levantara, o a veces que también pasa, ojalá me pasara un accidente o me internara en algún hospital. Bueno, eso ya habla de estados depresivos crónicos, ¿no? Y de ideación suicida. Entonces, sí, totalmente es
totalmente diferente y abismal, si te fijas, estar en un desánimo pasajero, temporal, momentáneo, que puede pasar por muchas cosas, allá estar en una depresión, que sea un trastorno psicológico, ¿no? Ahora, como te digo, el desánimo puede ser un síntoma de depresión, pero pues no llega solo, ¿no? No llega solo a eso. La depresión tiene muchos factores, o sea, se juntan muchas cosas. Y el desánimo también puede llegar por varios como impactos significativos en la vida. Como te decía, me corrieron del trabajo, esta persona me dejó de hablar, tal cosa, que pues es algo que nos pega y nos desanima, ¿no? Pero no nos lleva a un estado ya donde no quiero seguir avanzando, donde no tengo ganas. Y pues también la depresión es involuntaria, ¿no? Esta parte que nos veíamos ahorita al principio de échale ganas, anímate, levántate, o sea, no se puede. Y es importante hacerle saber a la gente, la persona no puede echarle ganas, o sea, le está echando ganas en estar sobreviviendo día con día, un día a la vez, ¿no? Entonces, si esos comentarios que nos llegan a hacer, échale ganas, tú puedes, pues ponte a hacer algo para que no estés así, levántate, báñate. A veces la persona no se puede ni siquiera levantar, ¿no? Entonces, ser empáticos pasando con eso, pero en tu pregunta, esa es la diferencia. ¿Qué podemos hacer entonces para nosotras mismas? Ponte que no tengo depresión, tengo desánimo, ¿no? O sea, ya con lo que describiste entendí, pues probablemente no tengo depresión, voy a tratar con ese desánimo que estoy sintiendo. ¿Qué es algo que podemos hacer para nosotras mismas? O sea, ya hablamos de buscar ayuda de una amiga, de un consejero, etcétera, alguien que nos escuche. Pero, ¿qué tal si de veras, en este momento estoy apenas armando mi tribu, ¿no? O sea, cambió mi situación laboral y mis amigos están en el trabajo, cambié de ciudad, mi familia está en una crisis que pues no se puede hablar con cualquier persona, etcétera. ¿Qué puedo hacer para mí misma ante el desánimo? Bueno, eso es algo que vimos en terapia, ¿te acuerdas? Sí. Hay muchas cosas que podemos hacer. El punto es llenarnos de recursos. Llenarnos de recursos. Los recursos que a ti te funcionen no van a ser los mismos que a mí me funcionen. Y estos recursos tienen que ser prácticos y realistas para que puedan funcionar y los pueda adaptar a mi rutina. No, por ejemplo, si digo, bueno, tengo que hacer ejercicio y nunca en mi vida he corrido, porque el ejercicio es bueno, el ejercicio libera endorfinas, el ejercicio te descarga y todo, más que hacerte bajar de peso, lo que aporta a tu salud mental, a tu salud, a tu sistema nervioso, a tu sistema inmunológico, etcétera, es muy bueno, ¿no? Entonces, pero pues hay de extremos a extremos, o sea, si nunca he hecho ejercicio y te están recomendando, bueno, trata de salir a caminar, algo leve, pues no me voy a poner a correr, ¿verdad? Porque eso rompe con mi rutina, rompe con la practicidad de mi vida, entonces hay que hacer cosas que sean prácticas y funcionales para mi rutina. Pero yo te diría, siempre escribir los pensamientos es una herramienta súper buena. Es algo que le llaman ahorita, que anda de moda, el journaling o algo así, que simplemente escribir pensamientos, ideas, cartas, listas, etcétera, que te puedan ayudar a descargar todo lo que traemos acá, que a veces también, ¿no? En nuestra maternidad, por ejemplo, constantemente nos abrumamos por la carga mental, por los pendientes, por todas las demandas de nuestros hijos, esposo, etcétera, casa. Entonces, agarrar todos estos pensamientos y plasmarlos en un cuaderno nos ayuda a descargar nuestra mente, ¿no? Y cuando lo leemos, nos damos cuenta cómo estamos reaccionando. A veces que yo escribo digo, uy, o sea, qué intensa estuve, ¿no? O sea, estuvo intensa este escrito, o estoy viendo las cosas desde esta perspectiva, o creo que estoy siendo un poco egoísta. O sea, ahí yo me estoy también analizando o reflexionando en mi conducta. Esa es una cosa. Otra cosa que creo también es importante es el tener tiempos de autocuidado también. A veces el desánimo puede venir en este caso, como trabajos similares a los que hacemos nosotros,
El estar para los demás, el estar siempre ayudando, el estar siempre apoyando, el estar siempre escuchando. Imagínate, a veces un psicólogo tiene 7 pacientes al día, 8 pacientes al día, o sea, a veces un líder, un pastor en consejería, o sea, ¿cuánta gente no ve, cuánta gente no atiende? O sea, ¿cuántas problemáticas no hay a resolver? Y llegar a casa y enfrentar ahora tu propio caos, tu propio círculo. Claro que necesitamos tiempos de autocuidado, hacer, simplemente lavar tu cara, caminar descalzo, hacerte alguna rutina en tu cara o salir a caminar al parque, tener momentos de recreación a lo mejor con tus hijos, con tu familia, tomar momentos de descanso súper importante, o sea, así sea media mañana, así sea unas 2 horas donde te permitas como voy a ir y me voy a despejar y voy a descansar. Te digo, estos consejos no siempre los aplico, ¿no? Pero es algo, son recursos que necesitamos tener. Lo de la tribu, lo de la red de apoyo, más que nada son temas de autocuidado, de recreación, de descanso y de descarga emocional. Tener un psicólogo, tener un terapeuta que te puede estar ayudando. Te decía, me preguntaban ayer, ¿cuándo ir al psicólogo? ¿Cuándo ir al psicólogo? ¿Quieres desahogarte y descargarte? Ve al psicólogo. ¿Quieres aclarar las ideas de tu mente? Ve al psicólogo. ¿Quieres aprender a administrar bien tu tiempo y organizarte mejor? Ve al psicólogo. Pero ahora, ¿cuándo es realmente importante ver a un psicólogo? Bueno, cuando ya no está siendo funcional en tu día, ¿no? Antes me funcionaban estas cosas, ahorita ya no. Ya no estoy funcionando en el trabajo, ya mis jefes me están llamando la atención, ya estoy perdiendo la atención, la concentración, ya me dan crisis en el trabajo de ansiedad, de depresión, de de estrés, etcétera, no estoy disfrutando lo que hago. Es cuando ya pierde funcionalidad, es cuando, ok, sí o sí, ya necesitamos ayuda, ¿no? Pero esta ayuda no necesitamos esperarnos, como te decía, hasta que ya estemos en el punto crítico, sino que cuando algo te haga ruido en tu cabeza y ya a lo mejor ya pediste consejo, ya utilizaste otros recursos, que también se vale, ¿no? Ya utilicé otros recursos y de plano no me funciona. Pues ahí es cuando ya se puede empezar, ¿no? Un tratamiento psicológico o psiquiátrico, depende de lo que se necesite. ¿Dónde has luchado tú con esto del desánimo y los pensamientos específicamente? Batallo mucho también, como dices tú, con la perspectiva que tengo de la situación, del problema, etcétera, que realmente creo que es la perspectiva correcta o la perspectiva real. Y tiene que pasar tiempo, se tiene que enfriar mi cabeza, tengo que entrar en conversaciones, tengo que pedir consejo para poder entender. No es la perspectiva correcta la que estás viendo, no es la situación como tú la estás pensando, ¿no? O sea, pero pues te digo, tengo que recurrir a todos estos recursos, a hablar con alguien, ir a la palabra de Dios, que es un recurso sumamente importante, ir a orar con Dios, a sentarme conmigo misma, a tomarme un café conmigo y decir, a ver, Caro, ¿qué está pasando? Que ese es otro recurso, el diálogo interno, ¿no? Y detectar que cómo están mis pensamientos, si está la mayoría negativos o están más o menos equilibrados. Y sentarme a platicar esa parte. Eso, perspectiva incorrecta, eh, traumas del pasado o heridas del pasado que me hacen sentirme de cierta manera. En este caso decías tú, a veces soledad, ¿no? Necesito acompañamiento, me siento sola. Y esto ha sido, porque creo que nuestras historias de vida se parecen, esto ha sido por tener que madurar desde muy chicas, ¿no? Y solucionar temas y estar siempre caminando como, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué más? ¿Y ahora qué resuelvo? ¿Y ahora esto? ¿Y ahora qué? Entonces, cansancio y soledad, ¿no? O sea, esas son dos luchas mías personales que comparto y espero alguien me sirve, que no está solo. Cansancio y soledad, ¿no? Y a pesar de que sabemos, pues tengo a mi esposo, tengo a mis hijos, tengo a esta amiga que siempre me dice, ahí estoy para ti cuando lo necesites, no, yo lo tengo que resolver sola y yo tengo que salir adelante sola y yo lo tengo, me explico, o sea, como hacerme la fuerte cuando no me tengo que hacer la fuerte, pero así fui enseñada. Cuando quiero ayudar a los demás, a veces, pero a mí no. Sí, perdón por interrumpir, pero sí, eso dale. de, cuando me he sido enseñada así, tuve una plática con una tía muy recientemente acerca de qué pasó y qué pasamos cuando fallecieron mi hermano, y luego mis papás y así.
Y ella dijo, es que nuestra familia no nos enseñaron, o sea, nunca dudé de que fui amada, pero nunca nos enseñaron a externar nuestras emociones, ni positivas ni negativas, ¿no? Entonces, o sea, no éramos de abrazarnos, de dar besos, Ujú. etcétera, de expresar así cuánto te amo y, o sea, todo esto. O sea, nos mostrábamos amor en otras maneras, pero Claro, así de expresar las emociones, ni las positivas ni las negativas. claro. Entonces, muchas veces no es de que nos hayan enseñado, Caro, estás sola y tienes que salir adelante No, sola. ajá, No, simplemente es nuestra interpretación de cómo nuestra familia de claro, origen funcionaba, ¿no? Entonces, yo claro. le decía a mi tía, sí, o sea, yo me acuerdo que, o sea, falleció mi hermano y el día siguiente fui a la escuela y todos estaban como, ¿qué haces aquí? O sea, yo estaba en sexto grado y todos mis amigos así como que no sabían qué decirme, qué hacer, porque, o sea, ya sabían que había fallecido mi hermano. Y como ellos hubieran estado en su cama Wow, llorando, viendo tele, o sea, para despejar claro, su mente, o sea, y mi manera era, pues, seguir adelante. Y mi claro. mamá fue a trabajar ese día y mi tía me dijo, sí, cuando falleció, mis dos hermanos fallecieron en el transcurso de mi vida, ¿no? Cuando yo era niña y luego joven. Ujú. Este, mi tía me dijo que cuando falleció mi hermano, el más grande, o sea, el que falleció más grande, ella fue a trabajar al día siguiente y todos igual, él trabajaba en la misma escuela que ella, Mm, como maestros, wow, y todos, ¿qué haces aquí? O sea, claro. yo estaría hundida de lágrimas en mi cama, Que es pero dice, totalmente aceptable. así fue como nos enseñaron. O sea, Sí, no por decir, te tienes que ir a la escuela, te tienes que ir a trabajar, simplemente como así hacían mis abuelos y mis claro, papás lo y que mis tíos, y veíamos. es lo que veíamos. Exacto, Entonces, es el mensaje que internalizamos sin exacto. que nadie nos dijera, así se hace, ¿no? O Así sea, es. yo decidí, yo me acuerdo, cuando falleció el chiquito, el hermano chiquito, mi hermano el mediano estaba más chiquito que yo, él no fue a la escuela y me dijo, ¿qué vas a ir a la escuela? Y yo le dije, pues tengo exámenes. O sea, si no, voy a perder el día que haciendo qué en la casa. Wow, O sea, que voy a sentarme a llorar y luego la próxima semana voy a tener que reponer los exámenes. Pues no, yo me wow. fui a la escuela. Pero fue porque pues mi mamá fue a trabajar. O sea, Sí. fue su manera de lidiar. Entonces, cuando dices que tú, o sea, fuiste enseñada a que hay que resolver esto sola, Ujú. no es que nadie te dijo, Caro, No. tienes que hacer esto, esto y Ujú. esto, y no cuentes conmigo. No, o sea, Claro, tus papás no hicieron eso, simplemente es lo que observaste exacto. y muchas veces no sabemos identificar estas cosas de nuestro pasado, ¿no? O sea, Sí, la terapia me ayudó mucho a mí identificar estos patrones que pues eran simplemente así es la vida, así se hacen las claro. cosas. Ujú. Y, y hasta que mi esposo me decía, ¿por qué se hacen las cosas así en mi familia? ¿No? Mm, Y tú me ayudaste a ver esto, o sea, en la terapia, pude identificar patrones de pensamiento que me estaban deteniendo, sí. ¿no? De superar el desánimo, de tratar con las cosas del pasado que tenía que tratar, etcétera. Entonces, perdón por Sí. No, interrumpirte, no, pero no, me quería encanta. aclarar que no es que nadie te haya dicho, así Claro, estás, o claro, es importante eso. Me encanta cómo lo dices, porque das mucha claridad en ese punto. Justamente, hay personas que, ahorita regreso con lo mío, pero hay personas que incluso llegan a terapia con bloqueos mentales, con lagunas mentales, con falta de memoria, y a veces no es un TDA, a veces no es un trastorno. Tal cual como un trastorno grave, por decirlo así, o severo, sino son traumas que no hemos hablado con nadie, donde hemos precisamente caminado seguido hasta adelante. Bueno, después se forma un trastorno si no lo estamos atendiendo en los primeros momentos, ¿no? En los momentos de que pasan esos eventos. Pero llega la gente y me dice, es que no sé, o sea, realmente no sé por qué no recuerdo nada, no sé por qué estoy pasando esta ansiedad, esta depresión, este trastorno tal. eh, y empezamos a identificar y empezamos a evaluar la línea de vida, la historia, tal, 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 y entonces empiezan a salir, ¿no? Pero
sus palabras son esas, ¿no? Pues es que no me podía detener a llorar, no me podía detener a hacer esto, porque entonces es la manera. Claro, no hay nadie que llegue y te dice, tú lo vas a hacer sola, a menos que haya sido un caso demasiado grave, que sí pasa en la vida real también. Sí, sí. Pero muchas veces mi esposo, en su amor y en su manera de tratar de animarme, y creo que a lo mejor te ha pasado, es como, pero es que no estás sola. Y yo nunca te he dicho y nunca te he dejado. Y un día le dije, sí, amor, es que sí te lo entiendo, pero dile a mi mente. O sea, mi mente no te entiende esa palabra. O sea, tú me lo demuestras con actos y yo no dudo de ti. O sea, yo no dudo de que te voy a perder. Gracias a Dios tengo esa confianza, ¿no? Y yo no dudo que me vas a dejar tirada. De hecho, eso fue lo que me enamoró de mi esposo, que me acompañaba, porque me conoció. Luego contaré esta historia, una segunda parte, tercera parte, no sé en qué parte vamos ahorita, pero me conoció cuando mi mamá falleció. Así, o sea, en mis crisis de ansiedad, en mi depresión, así empezó nuestro noviazgo. Entonces, por eso me quedé, porque me escuchaba, porque me atendía, porque me animaba, porque me consolaba, me respaldaba, y yo necesitaba eso en ese momento. O sea, y Dios fue bueno conmigo en eso. Pero a lo que te digo es precisamente eso. Yo cuando mi mamá falleció, que, o sea, chécate el impacto. Mi mamá está en el hospital, nos dan un diagnóstico de cáncer, yo destrozada, o sea, ¿cómo voy a vivir con esto? O sea, mi mamá se va a ir, ¿qué va a pasar? Mi hermana y todas las cosas que nos preguntamos y nos cuestionamos. Y yo entro al cuarto donde mi mamá estaba, en la habitación del hospital, y yo queriendo llorar y expresarme de mamá, o sea, estoy contigo en tu sufrimiento, o sea, estamos devastados por lo que nos está pasando, ¿no? Porque le estaba pasando a toda la familia, pero ella era la que lo estaba resintiendo. Y sus palabras fueron, me apretó el brazo, así me agarró con su fuerza y me dice, fuerte y valiente. Y yo, así, no sé, con el ojo hacia punto de rentar. Ok, fuerte y valiente, ok. O sea, entonces yo no lo cuestioné en ese momento. Sí, sí. Lo cuestioné cuando fui a terapia. ¿Por qué fuerte y valiente te está mostrando esa parte, no? Entonces, justamente Y ella eso. lo que estaba haciéndolo seguramente para protegerte, o sea, Claro, protegerte de todas esas emociones fuertes, de claro, deshacerte y no poder avanzar. O sea, claro, ella estaba intentando, o sea, dentro de su manera de pensar las cosas, estaba intentando cuidarme, protegerte. O sea, claro. Entonces, ¿qué pasa cuando fallece mi mamá? Era agosto, gracias a Dios, bendito, falleció, y su proceso fue en medio de las vacaciones de la escuela. O sea, todo lo del proceso de enfermedad, el fallecimiento de ella, o sea, fue en las vacaciones. Y yo me recuerdo que yo estaba en el último semestre de la universidad, yo siendo una alumna siempre ouch. exigente, responsable, nunca faltaba a la escuela, o sea, nada. Y me llevaba mi computadora al hospital para trabajar en los proyectos finales que estaba haciendo. Entonces la estaba cuidando y estaba trabajando. Y voy a contar algo muy vulnerable porque creo que también a alguien le puede servir. Kate, córtame el rollo cuando ya digas, ya terminamos con el No, no te podcast. preocupes. Entonces, recuerdo que me llevaba mis documentos y todo, y un día, esto es en el noviazgo entre mi novio y yo, un día me fui desde muy temprano a cuidarla porque mi papá había dormido con él la noche. Me fui a las 6 de la mañana al hospital, estaba ahí, la ayudé y todo, y cuando entro, o sea, no voy a explicar a grandes rasgos lo que pasó, pero fueron escenas muy impactantes de lo que ella estaba viviendo. Transfusiones de sangre, descomposición de su cuerpo, en muchas, muy, muy impactante para alguien que nunca había vivido eso, ¿no? Entonces, yo con mi computadora, con los documentos, viendo eso, viendo que le aplicaban transfusiones y transfusiones de sangre, y que estaba perdiendo sangre, y que estaba anémica y pálida y todo eso, y desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde que yo iba a entrar a la escuela, estuve pasando eso. Llego a la escuela, me enfoco en mis tareas, en las responsabilidades, sigo todo, o sea, yo avanzando. Llega la noche, salgo de la escuela, mi novio pasa por mí, salgo en automático y me dice, amor, ¿ya cenaste?
Y cuando él me hace esa pregunta, o sea, yo estaba muy bien. Ni habías desayunado, ¿verdad? Aparentemente estaba muy bien. Y en ese momento me pega su pregunta y literal yo me desvanecí. O sea, él me tuvo que tomar y ¿qué pasó? Y yo, espérame, es que, o sea, no había pensado. O sea, y empecé a llorar, pero ¿qué pasó? Y empecé, es que, o sea, me estoy dando cuenta de lo que viví con mi mamá en la mañana y no desayuné, no comí, no he cenado, me vine, o sea, yo de ver mi condición, de que no me detuve. O sea, ¿cómo puede ser posible que no me detuve? ¿Qué está pasando por mi cabeza? ¿Qué estoy viviendo, no? Entonces, muchas veces, pues así fuimos, vimos que mis papás no se detenían, mis papás iban a trabajar, mis papás decían que hacer un examen era importante antes de pasar a lo que pasara, ¿no? Entonces, en agosto, fallecí mi mamá el 2 de agosto y yo entro a la escuela el 15, 16 de agosto, si quieres, y yo estaba ahí, era la primera, llegué puntual, recibí a la maestra, y yo le había comentado a la maestra porque pues tenía que entregar proyectos y todo con ella, y le había comentado que mi mamá estaba en un proceso de enfermedad y todo. Llega la maestra con una sonrisa en su cara, mi hijita, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? Y yo con una sonrisa en mi cara, yo, falleció. La maestra se quedó helada en el escritorio y me dijo, ¿qué? Yo falleció mi mamá. Hace 2 semanas que falleció. Perdón, no esperaba esa respuesta. Me dice, no se preocupe, no pasa nada, está bien. Hago mi presentación, hago mi exposición. No pasa nada, está bien. Hago mi exposición. Y estudiando psicología, no me juzguen. Hago mi exposición, termino la exposición con los buenos resultados, todo de lo que estaba haciendo en mis prácticas. Y la maestra dice, quiero que se pongan todos de pie y le aplaudan a esa alumna. Dice, yo no sé cómo está aquí y yo no sé cómo sacó el trabajo adelante y yo no sé cómo tuvo buenos resultados. Y ahí yo, ay, no, pues, o sea, aguántate porque así, ¿no? Entonces, claro que se sintió muy bien, muy bonito y todo, o sea, que me aplaudieran y se levantaran mis compañeros y ¿no? Pero si yo hubiera sido otro y hubiera tenido otras herramientas, yo no me presento, yo no voy, yo sigo en mi duelo, hasta me tomo un sabático, no lo sé. Pero yo no podía fallar en mi último semestre ya de la carrera. Entonces cosas así fueron pasando hasta que llegué a un punto de crisis donde tuve depresión y donde ya no pude salir corriendo, ya no pude seguir corriendo. Todavía quería sostener a mi papá, a mi hermana, a mi hermano, a las cosas, o sea, quería sostener todo, pero a mí no me estaba sosteniendo y es ahí donde me quebré. Y bueno, después contaré más historia, ¿no? Pero eso es lo que a mí me ha pasado, tanto en desánimo como en depresión. Y lo que te digo, se me ha sido enseñado no se me ha dicho, estás sola, puedes sola, sigue caminando, sigue corriendo, pero es lo que Claro yo que he no. visto, ¿no? Y en momentos, claro, nos sentimos así, o sea, es que estoy otra vez corriendo yo sola, es que estoy otra vez intentando controlar todo y es ahí donde, pues, le llamamos recaídas, ¿no? En psicología. Es ahí donde tenemos recaídas que ya no son iguales que antes cuando ya tenemos un tratamiento o cuando ya estamos trabajando en ello. Son menos que antes, pero son recaídas. Entonces, pues los patrones de conducta tardan mucho tiempo en salir. Mucho tiempo en salir. Entonces, estar recordando eso yo creo que también nos anima, ¿no? Para seguir avanzando. Y esto creo que es bien importante porque yo tiendo a ser, casi me estás describiendo, o sea, por eso somos mi amigas. forma de ser, ¿no? Nos entendemos muy bien. En cuanto a mi forma de reaccionar ante las cosas y las tragedias, digo, ¿no? Pero algo que yo batallo mucho es con el autojuicio, el crítica, ¿no? Entonces, yo, al saber, al escuchar que esto de que es normal tener recaídas en mis patrones que estaba intentando cambiar y saber cómo no va a ser ya un cambio y adelante y vámonos y nunca voy a batallar con esto. De veras es un ánimo muy grande para mi vida, ¿no? Porque mi manera de pensar, o sea, lógica, analítica, la forma en que yo fui criada, o sea, cómo
o sea, cómo funcionaba mi familia es, pues ya, o sea, ya tuviste, o sea, no entiendo por qué tuviste terapia, porque pues obviamente, pues mi Claro. generación, o sea, yo soy un poco más grande que tú, yo tengo 47, mi generación no creció con que nuestros papás fueran a terapia jamás, ¿no? O sea, mis papás perdieron 2 hijos en vida, perdieron un montón de cosas, o sea, mi Ujú. papá tuvo cáncer después de que mi hermano falleció del mismo tipo de cáncer, o sea, pero jamás les cruzó por la mente tener terapia, ¿no? O sea, Claro. no era algo aceptable, no era algo, que se promovía en ese entonces. Ujú. Y pues yo tampoco hasta llegar a mis 40, Ujú. este, pero aún así es como que la idiosincrasia de mi familia, la forma en que crecí es, Sí, pues, ok, tuviste tu crisis, ya, tuviste tu levántate. terapia, pues ya levántate y vámonos otra vez, ¿no? Ujú. Y es así funciona mi mente, ¿no? O sea, y saber como, pues sí, o sea, pasé 40 y tantos años siendo de cierta forma, Sí, claro que estos patrones de pensamiento van a tardar en en salir. cambiarse. Yo vi, bueno, he visto en algunos lados que la mente es como la sinapsis y, o sea, cómo se funcionan las vías neuronales. Sí, Es como crear surcos, ¿no? Como que vas caminando por un camino por tanto tiempo que ya es como que en la sí. tierra se hace un surco, ¿no? Y Ujú. así entiendo que funciona en mi cerebro. Ujú. Entonces, si tengo 40 años pensando de cierta forma, caminando por esa misma vereda, claro que, o sea, cambiar por aquí no va a ser lo mismo, o sea, no va a ser tan cómodo, no va a ser tan automático, Claro, pero lo espero de mí misma. claro. Y pues yo no tengo mucha gracia para conmigo misma en mis recaídas, Ujú. mentales, recaer en patrones que ya he intentado cambiar porque tengo esta manera de pensar, ¿no? O sea, que me fue Sí, enseñada de que, pues ya, o así sea, es. ya tuviste ayuda, ya, lo lograste, vámonos, Ujú. y espero eso de mí misma. Entonces, eso muchas veces, como yo te decía al principio, muchas veces mi desánimo es por mi manera de pensar, Sí, o sí, sea, mis propios totalmente. pensamientos acerca de la situación, porque el desánimo puede ser muy válido, o sea, la situación está del nabo, ¿no? O Sí. sea, está terrible y ¿quién puede tener ánimo en esa situación, ¿no? Ujú. Pero a veces mi situación está bien y mi desánimo viene por mi una manera de pensar, ¿no? Claro, claro. Y, y, y creo que ahí es importante yo reconocerlo y saber este tipo de cosas, ¿no? O sea, Sí, es tengo que tener importante. paciencia Ujú. y gracia conmigo misma en mi proceso, porque es un proceso, como has dicho varias veces, Sí. y no voy a brincar de A a Z Ujú. sin pasar por Por todo el el proceso. abecedario, Que es ¿no? lo que no queremos pasar, no queremos pasar por proceso, por el dolor, queremos que sea rápido. Sí, yo creo Sí. que ya para ir cerrando el punto de todo esto de desánimo, de depresión, sí es importante cachar esos pensamientos, ¿no? O sea, detenernos es muy diferente. Hay un videito por ahí que decía, es muy diferente estar haciendo el patrón automáticamente y repetitivamente sin darnos cuenta a cuando ya estamos conscientes y lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo, pero ya estamos conscientes. Entonces, paciencia, porque nuestra mente es inteligente y va a entender, ya no me está funcionando. Y el video que Ujú. veía era como un monito queriendo subir a un brinca, a un trampolín, Trampolín. y estaba brincando y pum, se pegaba con la pared y se regresaba, y pum, se pegaba con la pared y le dice, la diferencia cuando estás consciente es, me sigo pegando, pum, pero llega un punto donde digo, ya no me sirve, ya no me sirve, no me está funcionando, ¿qué más hago? Y va el monito por una escalera, ¿no? Y esa es la herramienta que usa, ok, ya no me sirve esta herramienta, la desecho, agarro la escalera y entonces ya trepo el muro, ¿no? O la pared. Y es ahí donde lo puedo hacer así, y es donde viene claridad y despeje y avanzamos, ¿no? Pero sí, o sea, esto que dices de los surcos, pues son los patrones justamente. O sea, cuando también, que después platicaremos de este tema, pero ir con el psiquiatra, medicarse, todo. ¿Por qué? Porque nuestras conexiones neuronales a veces están apagadas. El Mm, psiquiatra cuando ujú. yo fui a tratamiento, que pasé por tratamiento y entiendo cuando alguien está pasando por eso, me decía, es que nada más necesitas que esta neurona empuje a la otra y la ayude a hacer su trabajo. Es todo. Mm, Y yo, wow. a ver, ¿cómo? Sí, porque en tu vida, en tu familia, por tu manera de enseñanza,
no la aprendieron a despertar psicológicamente hablando, en el sentido de animarla, darte adrenalina, dopamina, o sea, todas esas cosas, y necesita un empujón. Y cuando me tomaba la pastilla yo sentía el empujón, ¿no? O sea, y yo, wow, o sea, wow, o sea, todo lo que y todo tiene que ver con neurología y todo eso, ¿no? Pero es importante. Entonces sí, son patrones, son líneas, son conexiones, que ciertas conexiones pues se van apagando dependiendo de nuestra movilidad cerebral, todo, nuestra activación cerebral, los hemisferios, todo tiene que ver, ¿no? El cuerpo y todo eso. Entonces, bueno, pero es un tema muy extenso. Entonces, algo que me gustaría decir aquí, Kate, para finalizar en mi parte o mis puntos, es que es una tarea continua, no somos obras perfectas, queremos, como dices, siempre ser perfectos, queremos vernos como la mejor mamá, la mejor esposa, la mujer apacible, la mujer virtuosa, y lo somos de cierta manera, pero no vamos a poder llegar a esa medida del varón perfecto, como dice la Biblia, pues hasta que el varón perfecto venga por nosotros, ¿no? Hasta que ya pasemos de esta vida. Y hasta que ya pasemos esta vida es donde nuestro cuerpo, que tanto batallamos con nuestro cuerpo y con nuestra autoestima y todo lo que vemos en nuestro cuerpo, pues hasta eso va a ser glorificado, hasta ese entonces va a ser glorificado y va a estar completamente diferente. Hasta ese entonces vamos a poder hablar como nos gustaría hablar, ser como nos gustaría ser congruentes entre lo que pensamos, hacemos, sentimos y decimos, ¿no? O sea, hasta ese momento. Y mientras pues seguimos en el campo de batalla, seguimos en la lucha. Y digo esto dándome ánimo a mí también, porque se me olvida constantemente, ¿no? Aquí no voy a ser perfecta, aquí no voy a tener control de las cosas, aquí no va a pasar, pero tengo una esperanza en Cristo, que Cristo me da, de llegar a ese momento y ese lugar donde Él va, dice la Biblia, ¿no? O sea, va a arrebatarme y va a venir por mí y ya salvó mi alma, pero se va a sellar ese pacto, ¿no? O sea, va a estar en su cumplimiento total, ¿no? Y ahí es donde voy a descansar. ¡Ya! Corrí la batalla, dijo Pablo, ¿no? O sea, ya corrí la carrera, hice lo que tenía que hacer, me desviví, me di por la gente, me di por mi familia, me entregué a Cristo y ya descanso, ¿no? Decía una amiga hace poco, porque estábamos una noche así cansados, vamos acá, y decía, ay, ya vamos a descansar cuando estemos en el cielo, ¿no? Cuando Dios ay, qué intensa, pero bueno, sí es cierto, o sea, ya nuestro descanso será allá. Y una imagen que otra amiga me decía de esto de la edad, ¿no? Y de los patrones, es que depende mucho de los niveles de conciencia y lo que estemos viviendo, pero una persona, por ejemplo, que tiene, ahorita decías, 47 pisos, como si fuera un edificio, 47 pisos vividos, y dice, bueno, voy a empezar a limpiar este hotel o este edificio, ¿no? Pues se va a ir piso por piso. Pues el piso número 1 y luego el piso número 2, y se va sintiendo más ligero, pero híjole, me faltan 10 pisos todavía que limpiar. Entonces, cuando vamos sanando también pasa eso, sanamos y salen otras cosas. ¿Pero por qué salió esto? Pues porque estás limpiando y limpiando y limpiando y la basura sigue saliendo. Entonces, tenemos esperanza en eso, ¿no? O sea, seguimos avanzando, seguimos trabajando, pero pues no es de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Muchas gracias, Caro. Una última palabra de ánimo o algún otro recurso. Ya mencionaste algunos libros, etcétera, que quisieras mencionar a las que están oyendo. Pues recordarles esta parte, ¿no? De ser vulnerable, buscar amigas y buscar buenas amigas, ¿no? Buscar buenas amigas a las que puedas decirles, ¿sabes qué? Pues me gustaría no ser juzgada, entendida, comprendida. No comprendida al 100%, pero escuchada, ¿no? Escuchada, por favor, tener la vulnerabilidad de decir, acompáñame en este proceso, como a manera de resumen, ¿no? Buscar atención psicológica o buscar consejería pastoral, consejería con fundamento bíblico, buscar líderes que puedan también apoyarnos, meternos en la palabra de Dios con el Señor y ser sinceras con el Señor también. El Señor está presente, nos escucha, nos entiende. Él también tuvo desánimo, él también, o sea, lo que pasó en la cruz, todo ese proceso tan difícil, cuando estaba llorando
con gotas de sangre y estaba con toda esa, o sea, él no se entiende. Él trabajó con tanta gente y entiende la dificultad de las relaciones, entonces tener pues esa confianza también de acercarnos con él. Y yo creo que un punto importante también, que después nos podríamos extender también, es ser amable con nosotras mismas, ¿no? Este diálogo constante de autoexigencia, de demanda, de ser las mejores en todo lo que hacemos, de intentar ser buenas, porque eso también nos enseñaron, sé una niña buena, pórtate bien, tal, tal, tal. Pues no necesitamos ser buenas porque nadie es bueno, dice la Biblia, y solo Jesús lo es. Entonces, esforzarnos por hacer algo por lo que Cristo ya pagó, que no podía ser realizado de otra manera, pues nos va a cansar y nos va a desgastar. Entonces, ser amables con nosotras, un día a la vez, recordarnos la palabra de Dios, pedir a la gente que nos la recuerde. Yo creo que esos serían como los puntos que les diría a los demás y buscar ayuda, ¿no? Acercarse con alguien. De verdad, No, muchas gracias a gracias. ti. Ha sido un tesoro a mi vida. Y en donde estés escuchando o viendo, nos encantaría escuchar de ti. Tus dudas, tus experiencias, donde tú sufres desánimo, si gustas escribirnos aquí en Abrazados en el Caos y compartimos con Caro cualquier comentario, cualquier duda, pregunta, etcétera. Muchas gracias de nuevo y gracias a todas por estar con nosotras aquí en Abrazados en el Caos.